Gracias por continuar con el repaso y a propósito de este fin de semana de las elecciones de la consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana, recibimos a David Lahoz, politólogo, y con él vamos a analizar o a tratar de ver si entendemos un poquito de cuáles pueden ser los diferentes escenarios que veamos a partir de este fin de semana. Así que, doctor, bienvenido. Gracias, buenos días, buenas noches ya, ¿verdad? Sí. Qué bueno tenerle aquí. Sí. Bueno, el PLD va a una prueba de fuego este fin de semana. Muchos entienden que a propósito de lo que pase en esta consulta interna, es que vamos a ver si tenemos otro PRD o si tenemos en los próximos años otro partido reformista, o si verdaderamente el Partido de la Liberación Dominicana podrá competir de verdad por el liderazgo opositor de cara al 2024. ¿Usted qué piensa? Bueno, adelantarse a los acontecimientos es un tema muy arriesgado, porque en política analizamos el hecho. Entonces, hasta hoy sábado lo que podemos es hablar de las probabilidades. Estas probabilidades están fundada en un partido que no tiene ideología, que no tiene propuestas y que tiene un liderazgo que constitucionalmente tiene un impedimento de participar en política, que ha dicho que en el proceso será neutral, pero que precisamente uno de sus mayores problemas es que no tiene credibilidad. Ha perdido, fue 2 veces presidente de la República y mediante método no democrático convirtió ese partido en su parcela particular. Entonces, vista la experiencia del 19, trae malos recuerdos el proceso interno. E incluso muchos observadores dicen que es una maniobra porque no es convención, no es la escogencia de un candidato, sino que es una especie de tanteo, se dice en la calle, para, en función de ese tanteo, él decidir quién sería él o la candidata. Que no es vinculante, dicho sea de paso. Ese él es Danilo Medina, para tanteo. Que le pongamos un nombre, ¿verdad? Sí, Danilo Medina. Sí, entonces, la sociedad PLDista ha sido llamada a un tanteo. Entonces, cuando uno busca los manuales de ciencia política, los manuales electorales y busca qué es esto, o sea, y lo que se puede notar es que es el estilo de dominio de Danilo Medina, es decir, que él sigue con una situación en la que solo él sabe qué es lo que hará al final. Lo que sí se puede ver a legua es que hay precandidatos. Aspirantes se llaman legalmente. Aspirantes. Porque ellos van a terminar siendo precandidatos. El que elijan será el precandidato. Sí. Aspirante no se sabe a qué. ¿Verdad? Sí, aspirante no se sabe a qué. A la presidencia. Que se pueden calificar como candidatos de principios, como es el caso de Luis de León. Que se bajó del barco en esta semana. Ya se fue con Margarita. Y ya se bajó del barco, porque es que es muy confuso el panorama, pero estaba también Marisa Hernández, que podría ser calificada de candidata de principio, y están los candidatos populistas como Abel, como Domínguez Brito, Doña Margot. Y lo de Doña Margot es un poco, o sea, yo la tipificaría como una candidata de género. Yo creo que es de todos los aspirantes la más conocida, la que tiene un perfil plausible, que podría ser la candidata. Esto sin decir que también se dice que es la favorita del presidente. Pero del presidente del partido. Es decir, que por ahí podría estar. Obviamente, el PLD ya no tiene nada que lo diferencie del PRD en su época de decadencia. O sea, es un partido decadente igual que el PRD en los actuales momentos. O sea, entonces, hacer un análisis donde las reglas
no es tan clara, es muy difícil, porque precisamente todos los métodos, todas las reglas, la variable independiente siempre es el ser humano. Y ahí tenemos un ser humano que tiene su forma de ver las cosas y que será el que va al final a tomar la decisión de por quién se inclinaría. Profesor, pero ¿qué, vamos a decir así, qué tan riesgoso que es para el PLD la realización precisamente de este proceso? Porque hay muchos, de hecho, yo me sumo a eso, que consideran que eso le puede costar incluso la división del partido. Si algunos de los sectores, tal vez, que está esperando en este momento o que cree que tiene una amplia mayoría dentro del PLD y que resulta que no es así, que no gane, se tiene que ir a una primaria el año que viene. Pero si ya el partido está eligiendo un candidato desde ya a través de ese consenso, eso podría traer ciertos riesgos dentro de la organización. Lo que ocurre es que se trata de un partido sin ideología y sin principio. Entonces, donde solamente hay intereses, ya hay tendencia, hay grupos, esos grupos todos tienen sus propias necesidades particulares. Y obviamente Danilo Medina tiene también las suyas. Y de seguro que él va a buscar lo que más favorezca al sector de intereses que él representa. Doctor, usted ha dicho ya 2 veces que es un partido sin ideología y sin principio. ¿Cuál tiene principio y cuál tiene ideología en este momento? Bueno, el partidarismo político dominicano se mantiene y se ha mantenido por mucho tiempo, aunque en otros países el sistema de partido ha hecho agua, como se dice, pero ahora no hay partido de ideología, sino partido de propuestas. Y el PLD es un partido que no tiene una propuesta, al menos conocida, ni ningún otro partido, sino que son intereses de grupo que suben en una coyuntura determinada, se hacen hegemónicos, violan las reglas democráticas y comienzan a aplastar a los grupos secundarios y terciarios. Eso es lo que tenemos, es decir, tenemos partidos políticos embrionarios, pero no partidos políticos en el sentido moderno de la palabra, no pueden calificarse porque el partido político es una entidad donde se congrega una serie de personas en función de un objeto, sea ideológico, sea económico, sea social, sea cultural, el que usted quiera, o histórico también, puede ser histórico. Sin embargo, en el partidarismo político dominicano, yo creo que ahora un partido que está definiéndose claramente como un partido oligarca y burgués sería el PRM, pero en el PLD no está claro. La izquierda está en crisis, la extrema derecha también, los partidos de centro también, porque lo que son grupos de intereses lo que predominan. Ok, de acuerdo a su experiencia, a lo que estamos viendo aquí, a lo que vemos a nivel internacional y tal vez lo que podría pasar en el propio PLD en esta semana, ¿quién beneficia más? Una separación del PLD en este momento, ¿a la Fuerza del Pueblo o al PRM? Bueno, yo creo que es muy temprano para hacer esa medición, porque lo que usted está planteando es un punto de vista electoral. Y lo que se observa en los momentos actuales es que el gobierno está pasando por una situación muy difícil. Entonces, quien lleva la de perder en la coyuntura actual es el que está en el poder. Al menos eso es lo que ha sucedido en todos los países. Todo el que ha estado en el poder ha tenido que salir porque estamos en una situación de crisis ocasionada ahora por la guerra ruso-ucraniana y no habíamos bien salido de la pandemia del COVID-19. Entonces, ese fenómeno se resulta de ese modo. En cuanto a la oposición, es que, yo creo que habría que esperar a ver los resultados de mañana domingo, a ver qué ocurre en el PLD para poder tener una precisión, que va a seguir la incertidumbre hasta que el dirigente máximo de ese partido entonces decida qué es lo que se hará, porque tampoco
O sea, se ha dicho claro que el que salga ganador de ahí no ha ganado nada, No, porque al claro. final... Debe haber una primaria. Sí. Sí, pero en la primaria hay incluso una metodología que es por aclamación y yo supongo que sería esa. Con todo este proceso que se ha hecho para mañana, mira qué primaria va a haber. Es que el sistema democrático es un sistema basado en normas y principios donde la transparencia y el sentido de igualdad priman. Y entonces el PLD tiene una dirigencia vertical y caudillesca. Entonces no se puede analizar lo que tiene el dirigente máximo en la cabeza, o sea, es muy difícil. Okay. Fíjense en el proceso anterior, que se hizo algo parecido y ese mismo líder político dijo, bueno, los alitas cortas, el que de ahí se sacará el candidato, y sin embargo al final él tenía uno, por el dedito, sí, que no era ninguno de los alitas cortas, que ni se conocía, ni se conocía, ni se sabía. Entonces, sí, en un escenario así es muy difícil que uno pueda decir que es una entidad. Vamos a ver si comenzamos a barajar algunas cosas. ¿Qué pasaría? O sea, vamos a ver si podemos tener un perfil un poquito más, un resumen del perfil de los que están aspirando. Tenemos a Abel, que es alcalde electo, ¿verdad? De una plaza importante. Tenemos Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la República, ex primera dama, Domínguez Brito. Yo creo que ahí en estos tres se concentra la mayor cantidad de votación. Luego están Karen, que a pesar de... Nos hemos olvidado de Karen. Sí, pero pasa algo con Karen, y lo digo con el debido respeto, que uno que está manejando información todos los días, nunca, en mi caso particular, hasta este momento yo nunca vi una actividad de Karen Ricardo como aspirante a la una sola novia. Sí, ella realizó varias. Ahora bien, lo que no vi fue la presencia así de líderes del partido reconocidos. Exacto. Que uno pueda pero decir, usted nunca fulano vio lo está apoyando. a Gonzalo Castillo tampoco en nada. No, y anteriores. Danilo fue al final. Al final, pero en el caso, por ejemplo, en el caso de que Abel salga candidato o Margarita salga candidata, hay en este momento entre sus seguidores el ánimo de reconocer una victoria. ¿Cómo lo siente usted? Es que precisamente eso es lo que señala una dificultad, porque todavía ellos dijesen eso. Ahí dijo un acuerdo, pero me acuerdo que el PRD siempre hacía acuerdo con su primaria. Es que precisamente acuérdense que la salida de Leonel estuvo fundada en eso, en que esa gente no cumple acuerdos. Eso fue lo que Leonel alegó, que ahí con ese grupo no se podía firmar nada porque no cumplen acuerdos. Entonces es que ahí hay mucha falta de credibilidad y además no se va a obtener nada. Lo que usted quiere preguntarme es más bien quién o quiénes están punteros. Entonces, usted sabe que aquí se emplea el método de aquel que tiene mayor capacidad de publicidad. En el PLD, una de las enseñanzas del profesor Juan Bosch es que no tenía que ver la publicidad con el producto final que saliese de una actividad al interno del PLD. Usted me dirá, bueno, pero es que ya Bosch no está al frente del PLD. Yo le digo, es cierto, no está al frente del PLD. Entonces tenemos que ver cuáles son los parámetros, la forma de determinar la simpatía en el PLD. Entonces eso tampoco cuenta, porque tampoco hay un armazón ideológico ni un armazón de propuesta. Por ejemplo, Abel tiene una gran publicidad, pero usted sabe que eso es relativo, porque es una posición populista y porque tiene una plaza política importante de la cual es alcaide. Eso no tiene nada que ver con los controles internos que pueda tener al interior del partido, porque entonces usted tendría que decir que en esa plaza también está Domínguez Brito, por poner un caso. Obviamente, cuando usted los mide, entonces en base a capacidad de trabajo, es evidente que Abel tiene gran capacidad de trabajo, tiene unos resultados que son
plausibles, que no necesitan presentación. O sea, él ha transformado Santiago, está muy bien en gerencia, pero entonces que todos se preguntan, ¿y estará bien con el líder? Con Danilo. Es un con tema. Danilo. Ese es un tema. Entonces usted dice que ya Luis de León Se bajó. se bajó del barco, pero también Domínguez Brito es un líder poco auténtico y que se presta siempre a acuerdo de aposento. Sí. Entonces, y que tiene un trabajo en la Procuraduría que es muy lamentable. Y que no aprovechó su momento, yo diría, que fueron el proceso pasado. Es un candidato poco auténtico y que no se sabe qué es lo que propone tampoco, sino que está ahí bailando en esa fiesta. Luego usted tiene el caso de Karen, que yo creo que no se puede subestimar. Yo creo que es una congresista y una dirigente política que se ha manejado, yo diría que sin mostrar cuáles son sus fortalezas, pero que tampoco ha demostrado debilidades. Sí, y se ha mantenido. Y se ha mantenido ahí. Yo no le he sentido tanto. No, Karen se ha sí, ella tiene en la zona oriental, en la provincia, ella tiene un reconocimiento de liderazgo indiscutible en la plaza donde la conocen. Que eso no pueda proyectarse a nivel nacional, ya eso sería harina de otro costal. Entonces estamos asistiendo a un momento político en que los partidos políticos lo que venden es personalidades. Y por eso es la recurrencia a ir al medio artístico, al medio empresarial, a los influencers, buscando a alguien que impacte en la población, porque no hay contenido, o sea, se trata de partidos sin contenido, entonces es diferente la cosa. Otra cosa, doctor, cuando uno habla tanto con los de la Fuerza del Pueblo como con los del PLD, coinciden en que si no hay un acuerdo, o sea, ellos saben que cada uno por su lado no va para ningún lado. ¿Con cuál de los dos, de los tres que tienen mayor principal, están encabezando las encuestas, se facilitaría un acuerdo según su ánimo? ¿Con Abel, con Margarita? En caso de ser Abel, negociaría de espalda o con la anuencia de Danilo Medina. En caso de ser Margarita, favorecería o dificultaría un encuentro, una alianza con Leonel Fernández. ¿Qué usted me dice, doctor? Mire, es que esa decisión, ninguno de los aspirantes tiene capacidad de decisión. Danilo es que decide eso. Eso lo va a decidir Danilo. Lo que usted podría plantearse es si salen o no salen del PLD, lo que vean que serán perjudicados con la decisión del líder, porque el líder tendrá que decidirse por uno de ellos. Que tampoco tampoco creo, doctor, y disculpe que le interrumpe, que le convenga a ninguno de los dos salir del PLD para irse a un partido donde hay un líder ya máximo y que regularmente no va a tener o no le va a dar esa apertura a estos dos que lleguen del PLD. Bueno, eso es lo de menos. El asunto es si se van a mover hacia aquel lado, con base a qué herramienta. O si se quedan de brazos cruzados como Danilo en el 2008. Sí. ¿Entiendes? Y como un grupo en las elecciones pasadas que dijeron, bueno, comencé a Gonzalo. Sí. Porque, por ejemplo, hay quienes dicen que el objeto de Danilo es legitimar ciertas situaciones que podría tener en función de los intereses particulares de él. O sea, y usted lo busca todo y cada uno tiene una meta que no es política y que no tiene que ver con los problemas nacionales. Es ahí donde se hace difícil saber cuál es el planteamiento. Lo que más se podría decir es que Abel tiene una gran capacidad gerencial, pero resulta que quienes lo adversan dentro de su partido le niegan esa... No le reconocen esa... No le conocen esas condiciones. Entonces ahí hay un problema muy fuerte. O lo que se dice, que los mejores cuadros dentro del PLDismo
están en manos de Domínguez Brito. Entonces, eso sería una catástrofe. Doctor, prácticamente. Sería una campaña, porque estamos en el 22, las elecciones son en el 24, y sería contra el gobierno, contra una mente maestra de la política en la oposición también, como es el doctor Fernández. ¿Cuál de los tres pudiera resistir mejor una campaña larga para propuestas, ideas, y también para una campaña negativa? ¿Cuál resiste más? ¿Cuál está más limpio en ese sentido? Bueno, habría Quito limpio. ¿Cuál está más definido para hacer un trayecto largo? Indiscutiblemente que Margarita debería ser la opción, pero que no es una posibilidad de ellos, o sea, no está en manos de ellos presentarse al país en esas condiciones, porque usted habla con todo y todos le van a decir que se deben a su partido, sí, y que se deben a la dirigencia de su partido. Es decir, no hay propuesta, la propuesta es lo que quiera el líder, es un poco a lo que diga Peña, a lo que diga Balaguer, es así que andamos, es decir, en lugar de haber avanzado. En la fuerza del pueblo, lo que diga Leonel. En la fuerza del pueblo hay una situación, porque usted sabe que hay un contenido ideológico de origen del PTD. Ajá. Entonces, ahí hay una hay una liga, una mezcla. No, hay una carga de principio que determinan el que se quiera inclinar o que se podría inclinar hacia lo que es el PTD tradicional en algún momento, decir que esa es la base ideológica. Otros han dicho que podría ser el movimiento de Manolo Tavares, lo que representó esa generación dentro de la política, y también está lo que usted dice, o sea, que quiere Leonel Fernández. Leonel Fernández, hay quienes opinan que cumplió su ciclo, que fue 3 veces presidente de la República y que no está claro qué es lo que quiere. Obviamente, cuando usted habla en la calle y hace levantamiento de qué se podría esperar, hay que decir que Leonel modernizó y transformó la sociedad dominicana para bien o para mal. Pero, por ejemplo, cuando usted ve el tema metro, la aceptación que tiene ese mecanismo terminado, y esa es una obra que, bueno, óyame, la gente, y los demás gobiernos han continuado, está pidiendo a grito que se continúe ese tipo de obra, y prácticamente todas las vías del país fueron agotadas en el ciclo de Leonel. Entonces hay gente que podría usted interpretar que lo que garantiza a Leonel es la continuidad de la modernidad, y que, por ejemplo, los 8 años de Danilo Medina fueron un desperdicio, y hay quienes dicen y que Luis lo ha hecho mejor que doctor, los 8 últimos años. Doctor, pero una cosa, es un desperdicio, porque es que, o sea, que fue, excepto las deudas, que desde que él llegó dijo que encontró un maletín lleno de facturas, sí, de facturas. Y que salió dejando una cantidad mayor de facturas. O sea, no hay mucho que buscar como no sea mezquindad en la gestión de Danilo Medina. Esa es la realidad, o sea, no podemos decirlo de otra manera. Entonces el PLD se ha entrampado en ese tipo de liderazgo, y esa es la dificultad. Que hay gente... Pero usted no le reconoce, ya casi estamos terminando, pero usted no le reconoce que también, junto con todo ese amasijo de defectos y eso, el principal activo político que tiene el PLD precisamente es a la vez su mayor debilidad. Pero lo propio pasa en la fuerza del pueblo, porque no hay un liderazgo emergente después de Leonel. Usted me dice una persona. En la fuerza del pueblo, el problema que se le cuestiona es la falta de estructura. El Leonel y ya. Leonel. Y ya. O sea, no hay otro que puede decir. Salud. No hay otro que uno pueda decir así. Después de Leonel va fulano. Es un partido sin estructura. Y entonces, y además, casi en la misma situación de Danilo, en el sentido de que sectores importantes entienden que agotó su ciclo. Sí. Bueno, doctor, lo cierto es que con esta consulta interna de los PLDistas, lo que todos queremos es que el sistema de partidos políticos clave, el sistema de partidos políticos tan clave para nuestra democracia,
salga fortalecido porque a todos nos conviene. Sí, que así sea. Esperemos. Es que sucederá así. Sucederá así. O sea, de esta especie de tranque que hay en el PLD, algo tiene que salir. Eso sí estoy de acuerdo. O sea, algo tendrá que salir. Lo que no podemos es asegurar que será bueno. no decir en estos momentos cuál será la salida que asumirá, pero alguna salida tendrán que buscarla. Bueno, uno de ellos debe ganar. Es Bueno, un proceso. ojalá que Gracias, gane el mejor y que insisto, el sistema de partidos salga fortalecido. Así Ustedes es. no se muevan. Luego de la pausa tenemos más contenido. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado, Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama.